importa, pero sí es cierto decir que es el día de la madre, un hermoso día como para poder disfrutarlo. A 7 días de las elecciones, nada más y nada menos. ¿Qué va a pasar con estas elecciones nacionales? Y uno realmente no termina de definir. La gente, la sociedad es la que va a terminar votando el domingo venidero. Lo primero y más importante, que por ahí pasa desapercibido, cambiamos el sistema electoral. ¿Por qué, si a nivel nacional se puede esto, por qué no se puede a nivel provincial? Digo, a nivel provincial es lamentable entrar al cuarto oscuro inundado de boletas. Ahora vamos a tener una sola. Se va a demostrar que se puede hacer otro sistema, que se puede avanzar de otra manera, y eso realmente es algo positivo para todos. La decisión de la sociedad, bueno, esa será una decisión del momento, de lo que cree que tiene que ser para la Argentina, de lo que tiene que ser o de la representatividad que cada uno quiere tener, quién lo representa o qué idea le representa. Eso me parece que también es una cuestión, de coyuntura. Lo más importante en cuanto a la estructura, es decir, cambiar el sistema, hacerlo más accesible para que la gente participe. Y como siempre decimos, lo más importante es que la gente vaya, participe y decida, exclusivamente que decida qué es lo que quiere, porque después no es nada agradable escuchar las quejas cuando en realidad uno le esquiva a la hora de tomar la decisión que tiene que hacer, o mejor dicho, de ir y tener la responsabilidad de votar como es la que tiene que ser. En el día de hoy está con nosotros Marcelo Velázquez, quien es integrante, o mejor dicho, el director de la consultora Integramos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo estás para el domingo que viene? ¿Cómo estás viendo? Bien, desde Integrarnos esta semana sacamos la encuesta de intención de voto. Y tenemos estudiado un poco el panorama. También no tenemos material público, pero estuvimos haciendo unos trabajos internos para entender un poco este fenómeno de la boleta única. Así que hay muchas cuestiones para conversar. Vamos por el tema, el electorado. ¿Desprende de la elección nacional de la provincial? ¿Hay una suerte de contagio respecto de lo provincial con lo nacional? No hay contagio, sí desprende. Corrientes es una provincia, a diferencia del resto de las provincias de Argentina, que tiene esta tradición de, desde hace muchísimo tiempo, tener desdoblada la elección provincial de la elección nacional. El hecho de que se elija gobernador en un año diferente al que se elige presidente también colabora mucho a tener esa doble interpretación. Y Corrientes, sí, el electorado diferencia cuando es una elección provincial de una nacional. Creo que esta vez va también a quedar demostrado eso, y en los últimos años está muy claro que Corrientes diferencia en la elección nacional de la provincial y vota cosas diferentes. Para poner ejemplos, Corrientes tiene 7 diputados nacionales en el Congreso, es el 2,7 de la cantidad de diputados totales, y tiene mayoría peronista, Corrientes. Y las elecciones provinciales, el peronismo nunca tiene grandes performances. Entonces es más, la última elección de los candidatos sacó 2. Ganó la elección, sacó 2 diputados. En la elección presidencial. La elección presidencial de los que estaban en disputa se terminó el de los 4 candidatos a diputados, se llevó 2. Por eso, ese es un claro ejemplo, y a nivel provincial, si tiene 7 legisladores en las 2 cámaras provinciales, creo que estamos exagerando, el peronismo. Entonces el peronismo hoy tiene claro, 3. Cristian Zulli, Nancy San y a nivel provincial. Estoy comparando con los peronistas en la Cámara Provincial. Los peronistas en la Cámara Provincial, sí, notablemente. Entonces, ese es el dato de la realidad que nos dice que la gente diferencia la elección. El peronismo a nivel provincial en el Senado de la provincia tiene 2. Queda en una mínima expresión a partir del 10 de diciembre. Sí. Con 2 senadores de 15. Yo no recuerdo en este siglo, por lo menos estoy hablando de estos 25 años, ha tenido una tan baja representación, porque si uno tiene que mirar, solamente queda Pitín Aragón y Celeste Ascúa, porque el que ingresó por la lista del justicialismo, o mejor dicho, de la alianza, es del Partido Renovador, o sea que no es ni propio. Pueden decirme que hagan alianza, pero no es propio, no es justicialista, es del Partido Renovador, y después quedan los 2 de ECO, y ahí ya para contar, porque los otros 10 son de Vamos Corrientes. Sí. O sea, el contexto de representación a nivel provincial es bajísimo como nunca en la historia del justicialismo. Sí. A diferencia de eso, a nivel nacional,
la mayoría de los legisladores son peronistas. Entonces, a la primera pregunta, si se diferencia, sí. Ahora, también en la misma pregunta, preguntaste si había motivación. Ahí yo creo que estamos en un nivel bajo. Nosotros creemos que la participación no va a ser muy alta. Y según nuestra encuesta, ya para entrar en el tema encuesta, que la pasé para la gente que está en YouTube o viendo, vamos a ver la encuesta en la pantalla. 36% de indecisos había el fin de semana pasado, según nuestra encuesta. Es muchísimo. Es muchísimo. Así que claramente está abierta, digamos, la jugada. 36%, es altísimo el número, es altísimo. ¿no? Me quedé pensando, hay desinterés, desinformación. Para el 36%, pero si yo resto, en realidad estaríamos hablando del 64% del electorado ya tiene definido el voto. Ahora, bueno, si vos me decís, te estoy haciendo a la inversa, si vos me decís que va a haber baja participación, entonces puede ser que ese 36 no vaya a votar y una participación de 64 en una legislativa nacional. No. El indeciso no significa que no va a ir a votar. El indeciso es no sé. No sé si voy a ir a votar, no sé a quién le voy a votar, no sé quiénes son los candidatos, no sé nada. Ese es el indeciso. Nosotros creemos que va a haber una participación 55-60%, que es más o menos en línea como están viniendo las elecciones legislativas provinciales en todo el país. Y si vamos ya a los números, a nivel conclusión, estamos... Yo cuando sacamos la encuesta a gobernador, a candidato a gobernador, nosotros decíamos, estamos en el punto en el que vamos, Corrientes está a punto de conseguir ganar en primera vuelta. Hoy lo que decimos en esta elección es que estamos en el punto en que se está definiendo a nivel de intención de voto si vamos, Corrientes se lleva 2 diputados o 1. Claro. La pregunta es otra. ¿Cuál es la pregunta? Para mí la pregunta es ¿quién es la segunda fuerza? Según nuestra encuesta, La Libertad Avanza. O sea, el peronismo. Tercero, peleando por un diputado. Esa es nuestra encuesta. Y la opinión pública en general. A ver. ¿Qué hace cambiar? Bien, primero, el contexto nacional. 2 cosas hacen cambiar la jugada. Porque vos lo que me estás haciendo... A ver, voy a este mapa. 2 meses atrás, La Libertad Avanza nos llegó a los 2 dígitos. Sacó el 9%. 9%, quedó en 2 dígitos. Y el peronismo que estaba a cuarto, me lo bajás a tercero y La Libertad Avanza pega un salto exponencial. ¿Qué me hace? ¿Qué cambia? Lo que se vota. La gente sabe que se vota cuestiones nacionales. Es una campaña nacionalizada, no provincializada. Punto 1. Punto 2, el hecho de que el gobernador Gustavo Valdés se haya declarado ya contundentemente opositor a Milei hace que el que quiere apoyar al gobierno nacional tiene una sola opción de voto. El que está en contra del gobierno nacional tiene 2 opciones de voto. En una campaña en que se discute el poderío del gobierno nacional. No estamos discutiendo el sueldo de los empleados públicos correntinos, el funcionamiento del IOSCOR, no estamos discutiendo eso. Muy bien. O sea que lo que vamos a ver en Corrientes es el apoyo al gobierno nacional. ¿O no? ¿O no? Sí. Eso. Pero vos me planteás que en realidad, si yo lo miro así, el apoyo al gobierno nacional o no, tengo que también juntar los votos de Vamos Corrientes con los votos del peronismo y todo lo residual, o sea que estamos a las puertas de decir que el voto de Milei puede quedar en una expresión bastante baja. Nadie va a tener una expresión bastante alta. Lo que sí podemos decir es que el electorado correntino, acá apelemos al sentido común, Daniel, el electorado correntino para vos, en un 30% apoya al gobierno, 28%, 35% apoya al gobierno nacional, quiere que el gobierno nacional se fortalezca. Esa es la respuesta de cuánto va a sacar La Libertad Avanza. Sí. Toda la clave, lo que siempre te dicen en cuanto a los trabajos de opinión pública, los cualitativos, los cuantitativos, la clave está en las preguntas. La pregunta es si la gente está conforme o no con lo que se hizo estos 2 años. Y si quiere futuro de esta misma manera o con creen que puede haber un futuro de esta manera.
si querés pasamos a otra pregunta. A ver, dale. Bueno, intención... Porque el que tiene la respuesta sos vos, no soy yo. Intención de voto. Intención de voto, para cerrar el tema que hablábamos recién. Hoy, nosotros desde Integrarnos decimos, altísimo nivel de indecisión, de desconocimiento. Escenario de hoy, un diputado por alianza. Primero Vamos Corrientes, segundo La Libertad Avanza, tercero Fuerza Patria, un diputado cada uno. Y en este momento, lo que se está debatiendo, que va a depender de ese 36% de indeciso, es si Vamos Corrientes se lleva 2 diputados o Fuerza Patria consigue meter 1. Fuerza Patria, ya lo digo acá, llega a ser eso que vos decís, es un escándalo para el justicialismo. No. El justicialismo hace muchos años tiene una base dura de 22. Pero ¿cómo 23. La base dura me decís que tiene una base dura? Listo, está bien, pero me está diciendo que está a las puertas de ni siquiera tener un diputado nacional cuando 2 años atrás, de los 4 en disputa, sacó 2. Sí. Cambió mucho el contexto. Y no se está eligiendo presidente. Se eligen legisladores. Y hoy, a Fuerza Patria, la posición del gobernador Gustavo Valdés le jugó en contra. Porque hoy la oposición a Milei tiene 2 ofertas fuertes. Antes era una sola. En otras provincias era una sola. En el Chaco es una sola. En Misiones es una sola. En Formosa es una sola. En Corrientes son 2. Una de esas, el oficialismo provincial, con todo lo que eso implica. Sí, vos sabés que hay que ver cómo termina el Chaco. Porque si vos me decís, se puede iluminar que el NEA esté en contra de Milei. El Chaco tiene Porque vos me estás diciendo, a ver, si nosotros vemos Formosa, sabemos cómo va a terminar, como siempre termina. Misiones, muy difícil que pierda Rovira, que pierda el esquema del Frente Renovador. Mismo escenario de Corrientes, muy difícil que pierda el oficialismo provincial. 3. Y si el Chaco se termina consolidando, esto que se está hablando de una notable paridad y con una ventaja favorable a Capitanich, ya ganan. Estamos hablando de que el NOA, NEA. Que toda el NEA, quiero decir, el NEA termine consolidando una derrota de Milei. Que es más, si vos miras del otro lado, quiero ir con el mapa hacia el otro lado, pienso Jujuy, Salta, no se ve claramente una victoria de Milei. Porque en las provincias que puede llegar a ganar no hay ninguna del norte. Es más, de las 10 provincias del norte, sumado a ellas La Rioja, Catamarca, Tucumán, a las que estamos hablando, en ninguna de esas es como que tuviera una chance de ganar. Sí. Profundicemos un poco. Esta elección no es ganar, no ganar, es llevar la mayor cantidad posible de legisladores. Lo que necesita el gobierno nacional... Eso es un eufemismo, porque si llega a ser una derrota, los mercados el lunes te van a hablar con el bolsillo. No, porque si el gobierno el domingo a la noche te dice tengo el tercio de la Cámara de Diputados, por más que puede tener el tercio sin ganar ninguna de las 10 provincias del norte, sacando un diputado acá, un diputado allá, un diputado allá, lo logra, digamos. ¿Vos crees que los mercados van a reaccionar así, van a leer de la misma manera? Sí, porque el mercado te lee de una manera que ellos te dicen, mira, vos sos más joven que yo me acuerdo claramente cuando en el 88, comienza el 89 en realidad, un ex presidente de la Cámara de Diputados lo pusieron como ministro de Economía y salió a decir Pugliese, que era el ministro, dijo, yo a los empresarios le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Sí, hoy lo que está muy de moda la frase, los mercados votan pero no militan. Claro, sí. Bien, no voy a hablar de mercado ni economía, bueno, estoy en condiciones de... Lo que yo digo que el mensaje es, el gobierno consigue el 30% de la Cámara de Diputados, sí, no. Eso es. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Porque si el gobierno consigue el 30% de la Cámara de Diputados, tiene asegurado todo el baile del veto, contraveto, alta de veto, baja de veto y demás, se termina. El gobierno, el Congreso aprueba una ley, el gobierno lo veta, se termina la discusión, cosa que hoy no está pasando. Ese es el resultado. El gobierno necesita aproximadamente 25 legisladores más para llegar a ese número. Ese es el resultado. Volviendo a la pregunta anterior, Daniel, de
Yo no me quedo en eso, porque está muy bien lo que vos planteás en una estructura exclusivamente política. Yo voy al hecho. Además, decirte, bueno, sigamos entonces si con esa lectura. Te vuela el mercado el lunes. Todo lo que vos querés tener, perfecto, todo divino. Pero ¿cómo haces para reconfigurarte en una economía real? Porque una cosa es un dólar que hasta ahora está sostenido y un dólar disparado es otra. Otra cosa es cuando entran a mirar todo, decir, está bien, vos llegaste al 30% de la Cámara de Diputados, pero las elecciones no las ganaste. Bien, te hago otra pregunta. Supongamos que el gobierno pierde en todas las provincias, o por lo menos cuando miramos el mapita no hay provincias violetas, que es el golpe, ¿no? Hay 3 Ahora, o 4. La pregunta es, que pierda el gobierno, ¿significa que la opción que gana es el peronismo? No. Bueno, esa es otra lectura. No, a mí yo lo que leo es otra cosa. Bien. Yo lo que digo es esto, mira, el gobierno gana Capital Federal, Mendoza, gana... ¿Entre Ríos? No sé hasta dónde. Porque los últimos números de Entre Ríos no estaban tan claros. Gana San Luis con Poggi, el gobernador de San Luis. En principio sería esa franja la que gana, esos 4. Pero me quedo mirando otra cosa que me llamó poderosamente la atención, de encuestadores que te dicen, Provincia Unida va a sacar un 4 o un 8%. Digo, perfecto, digo. Y explíquenme si Provincias Unidas gana Córdoba, Santa Fe, que ahora está en una paridad, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, ¿eso suma un 4% o un 8%? Es que por eso... Porque estamos hablando de 2 provincias de zona centro. Pero por eso te digo que el dato es la cantidad de legisladores. En Córdoba y en Santa Fe se eligen 9 legisladores. Sí. 9. Si Provincias Unidas gana en Córdoba y Provincias Unidas gana en Santa Fe, como mucho, no va a ganar por paliza, va a sacar 3 legisladores cada uno. Sí. 6 legisladores. Haciendo una excelente elección, 2 legisladores en Corrientes, 8. Haciendo una excelente elección, 2 legisladores en Jujuy. Creo que en Jujuy se eligen 3 legisladores igual. 10. En Mendoza, 2 o 3 más. Son muchos votos, pero muy poca cantidad de legisladores. A eso es lo que voy. La Libertad Avanza, saliendo segundo en la provincia de Buenos Aires, repitiendo el resultado de septiembre, con un 15% de diferencia, saca 10 legisladores. A ver, yo creo que tenemos 2 visiones distintas. La primera, la tuya, está basada, que me parece muy bien, yo no quiero modificar tu visión en lo más mínimo. Tu visión está basada en la cantidad de legisladores. Sí. Mi visión está más cerca a otra lógica política, que es la lógica política. ¿Cuál fue lo discursivo lo que manejó el gobierno hasta ahora? La gente nos dio el voto de confianza con más del 50%. Ese es el argumento del gobierno de la segunda vuelta. O sea, el argumento de decir la cantidad de ciudadanos que votaron. Yo lo que miro es esto. Si vos no tenés una mayoría ahora que te respalde similar a hace 2 años atrás y bajás un 20% esa cantidad, ojo con lo que se te viene, porque vos dijiste, yo soy fuerte por esto, y esa fortaleza se te va a ver para abajo. Digo, ojo lo que se te viene, no hablando de la composición del otro lado, sino de los que en su momento fueron tus grandes aliados, como ser los mercados, el establecimiento económico. Eso te van a entrar a mirar de otra manera. Y con esos se juega de otra manera. Sí. Por eso hago hincapié en los actores. Este año hay un actor nuevo, completamente nuevo, que es Provincias Unidas. Que básicamente es un espacio conformado por gobernadores de provincias del interior, liderado por el tándem Córdoba-Santa Fe, que es como un tercer espacio. Ese tercer espacio beneficia al gobierno, beneficia a la gobernabilidad del gobierno, porque es un espacio que está pensado para negociar. Entonces, lo que se puede ver de acá al 11 de diciembre es un congreso con 1/3 de peronismo, kirchnerismo, oposición dura, 1/3 de la Libertad Avanza y el escudo legislativo, lo que se llama, y 1/3
de ese centro que es Provincias Unidas, el peronismo de Pichetto, partidos provinciales. Provincias Unidas viene a ocupar, la verdad que estamos en un escenario similar 2 años atrás, porque estamos hablando de Provincias Unidas, el mismo espacio que era el PRO y la UCR. Sí, que también se diluyó mucho entre la Libertad Avanza y Provincias Unidas, digamos. Sí, se diluyó porque el PRO terminó siendo arrastrado por la Libertad Avanza y un desastre de lo que es el PRO. A lo que voy es que ese espacio es mucho más amigable con el gobierno, es mucho menos conflictivo que el kirchnerismo o el peronismo duro, el kirchnerismo vamos a decir, y está pensado para ser el número o los porotos o los legisladores que van a facilitar las negociaciones. Está bien, pero ellos quisieron serlo. ¿Qué pasó con Valdés? Valdés se fue un mes entero a Buenos Aires y después le terminaron mandando a hablar con Lule Menem. O sea, ellos intentaron serlo, ese facilitador, ese amable componedor, pero el gobierno los echó. ¿Cómo va a ser el gobierno ahora para cambiar el chip y pasar a ser, ahora decir, amigo Valdés, ¿cómo anda usted? Cuando en realidad, hasta antes de la elección de agosto, le decían, Lule Menem le miraba y le decía, es más, el gobernador contó en una entrevista que fue hasta ninguneado por un funcionario que no es funcionario, que es un negociador de segunda estofa, de segundo lugar. Eso es lo que hace, eso que vos decís, cómo hace el gobierno o cómo hace el espacio, en este caso Provincia Unida, para que lo atiendan más, eso es lo que define las urnas. El poder, el respaldo del voto define eso. Kicillof, hasta antes del 7 de septiembre, tenía un aura, como se dice hoy tiene otra. ¿Por qué? Porque ganó contundentemente. Claro. Entonces eso hace que le atiendan más rápido, le tengan más miedo, respondan más. Entonces ahí está la negociación. Si el gobierno claramente saca el 30%, va a cambiar, claramente va a cambiar su forma de negociar. Si Provincia Unida no alcanza los 10 legisladores, y se van a tener que seguir quejando, digamos, de que no la atienden, porque es una cuestión de respaldo de votos. ¿Cuántos votos tenés vos para decir o hacer lo que querés decir o hacer? ¿Qué te hace pensar que el gobierno nacional puede cambiar su actitud? El instinto de supervivencia. No tiene mucha otra chance. ¿Vos viste lo que es Milei? Sí. ¿Vos decís que va a tener ese instinto de supervivencia? Y veremos. No tengo la bola mágica, pero... No. A ver, yo no te estoy pidiendo... estoy pidiendo solamente tu opinión. Yo te entiendo digo, que sí. Porque yo en otros dirigentes políticos digo, mira, a lo largo de su historia política, lo que pasa es que nosotros estamos queriendo analizar un fenómeno que es nuevo con los antecedentes, porque vamos a poner otra historia. Si hubiera sido Macri, hubiéramos dicho, él cuando fue intendente o cuando perdió tal elección o tal otra, hizo tal cosa. El peronismo, podemos decir, el peronismo durante la historia hizo esto en Menem hizo esto en tal momento, Cristina hizo esto en tal momento, al tener una derrota electoral, se reconvirtió de esta manera. El radicalismo, tranquilamente te puedo decir, yo en la historia del radicalismo reconvertido, porque tenían un manual de política. Esto en una forma, no es una forma literal, diríamos, no es que hay un manual escrito que diga esto se hace política, sino una trayectoria, antecedentes positivos, negativos de política, en el cual uno se puede recostar para decir esto es lo que ocurre. Con Milei no tenemos nada. Bien. Por eso que te digo, vos decís que va a hacer eso, porque yo la verdad digo... Lo que se ve hoy, los que seguimos, digamos, el entramado de negociación. Sí. La semana pasada hubo un claro ejemplo de cómo va a ser o cómo se aspira a hacer la convivencia con Provincias Unidas con el voto de la ley de DNU. Claro. Entonces, esas cosas que son las acciones, digamos, es por ahí lo que uno ve que es. A lo que voy es, Provincias Unidas surge como un espacio para bajar la espuma de la conflictividad, de la polarización, y le va a disputar el
rol de opositor al kirchnerismo, con un perfil completamente diferente y con toda la apertura del mundo para negociar. Y el kirchnerismo va a quedar como la oposición dura. Esa oposición dura hoy tiene mucho poder en el Congreso, probablemente se vea disminuido ese poder en el Congreso después del 10 de diciembre. A lo que voy es, el gobierno de Milei no está pasando por su mejor momento, tiene un montón de complicaciones, un montón de dificultades. La opinión pública no le es favorable como hace 6 meses atrás, pero el electorado no ve al kirchnerismo como la alternativa, la única alternativa a ese gobierno. Provincias Unidas viene a ocupar el espacio de Cambiemos, claramente. Sí. Que sería el tercer sector. El centro del interior. El del interior, con una diferencia nada más, que está gobernando mayor cantidad de provincias, Sí. tiene liderazgos más afincados y una discusión que tendrá dentro del radicalismo, digo, porque La Libertad Avanza puede hacer pie, pero con 2 gobernadores radicales, Cornejo y Esdero. El punto pasa ese agrado de pertenencia. Si irán con La Libertad Avanza, irán nuevamente para el radicalismo, porque si se van nuevamente para el radicalismo, ahí Provincias Unidas se vería más fortalecido, pero eso es harina de otro costal, de otra historia que no sabemos. Yo lo que te quiero preguntar es, hoy la ciudadanía correntina, ¿qué es lo más fuerte y lo más débil que tiene con el gobierno nacional? ¿Qué es lo que la mayor fortaleza que tiene en Corrientes y qué es la mayor debilidad? Nosotros en esta encuesta electoral, una parte que no publicamos habla de las fortalezas y debilidades del gobierno nacional, punto 1, que ahora te comento, y otra pregunta que también es interesante conversar es ¿cuál es el motivo por el que el correntino define su voto en esta elección? Bueno, fortalezas del gobierno nacional, básicamente bajar la inflación y ordenar la economía. Sí. No hay otra cosa. Es el 80% de los encuestados responden bajar la inflación, el 60% ordenar la economía y lejos, pero lejísimos, otros temas. O sea, agenda económica. Sí. Eso es a favor. A favor. A favor. En contra. Y ahí, para mí fue una sorpresa, pero entiendo cómo viene la mano. Lo que menos le gusta al correntino del gobierno nacional es las formas. Lo segundo que menos le gusta del gobierno nacional al correntino es la poca apertura a la negociación. Y lo tercero que menos le gusta al correntino del gobierno nacional, que esto es una novedad porque no era así hasta hace 6 meses, es la corrupción. Entonces, la corrupción entra en escena, no como el tema principal, como sí tenemos estudiado en otras provincias. En Corrientes está tercero el tema corrupción, pero hace 6 meses no estaba en el radar y hoy sí. Eso es algo malo. Y tiene, para el gobierno, y está parejo entre formas, negociación, apertura, negociación y corrupción. Esas son las 3 cosas. Otra cosa que me llamó la atención, universidades, jubilados, discapacidad, no están ni siquiera en el top 5 o 6 de opinión pública. ¿Universidades no? No. No están en el top 5, no digo que no sea. Eso es opinión pública de la provincia de Corrientes, que ve como logro del gobierno nacional y que ve como principales problemas del gobierno nacional. Ahora, cuando vamos a la pregunta ¿cómo define el voto el correntino? Sí. Lo primero que hace es para defender los intereses de Corrientes. Lo segundo, para que el gobierno nacional se fortalezca. Y lo tercero, para que no vuelva al peronismo. Cuando hacemos corte de edad, todos tienen para defender los intereses de Corrientes, menos el sub-25. El correntino sub-25, en su mayoría, define su voto para que no vuelva el peronismo al poder. O sea, ni siquiera es un voto pro Milei, es un voto anti-kirchnerismo. ¿El menos 25? El sub-25, de 16 a 25 años. Principalmente hombres. Gran drama para el peronismo. Sí.
Un gran drama para el peronismo. Sí, es lo que tracciona. Porque además estamos en una etapa, una época de la historia que en realidad el voto joven tiene una notable, a diferencia de otros momentos históricos, una notable influencia sobre las personas mayores. Sí. Sin contar que el 60% del electorado está por debajo de los 40 años. Sí. O sea, estamos hablando de un electorado muy fuerte. En la provincia de Corrientes, específicamente, de los 980.000 electores que hay, sí. El 50% es sub 40. El 50. El 50. En Corrientes, a nivel país es 60. En Corrientes el 50% es sub 40. Es cierto, hoy los jóvenes influyen más en los adultos en la definición del voto. Y otra cosa que está pasando, históricamente, el voto joven era identitario. El voto joven era, yo soy parte de esto, ¿viste? Cuando uno es joven necesita ser parte de cosas. Yo soy parte de esto y voto esto a pesar de todo. Hoy el voto joven es volátil. Lo que yo en realidad no veo tampoco es otra cosa. Y ahí ya nos metemos en otro gran tema que la verdad no, te voy a invitar otra vez para que vengas a hablar. ¿Quién le está hablando a los jóvenes? Milei. El único. Milei. ¿Y de acá? No, nadie. No. A ver, el gobierno provincial en la elección a gobernador hizo un buen trabajo con la comunicación de los jóvenes, pero a nivel nacional, una cosa que estamos viendo a nivel estrategia electoral, salvo el gobierno nacional, que bueno, por instinto de supervivencia, como te dije hoy, habla de futuro, nadie habla de futuro. Claro. Nadie habla de futuro. Se habla de mucha actualidad, un poco de pasado, pero nadie habla de futuro. Y el gobierno nacional sí. Después que la gente le crea o no, otro baile, otra ¿no? historia, Pero otra historia, otra narrativas. Claro, nosotros estamos acá analizando, a ver, siempre esto hay que ser una suerte de... Cuando uno te invita a vos, en realidad no es que te está interpelando, sino que está buscando la respuesta en tu presencia de lo que es la opinión pública. Eso es lo primero elemental, más allá de que a uno pueda llegar a explicar o no los matices de los fenómenos que se van sucediendo, porque un poco es eso. Y la verdad que me quedaría charlando muchísimo más, se me recontra fue el tiempo, pero obviamente nos vamos a ver dentro de poco, Sí, esto es indudable. Tenemos desde integrarnos, si querés, para cerrar, Sí. si me permitís, las conclusiones de nuestra encuesta de intención de voto de las elecciones la semana que viene. Tenemos hoy liderando Vamos Corrientes, segundo La Libertad Avanza, tercero Fuerza Patria. Esto daría un escenario de un diputado por fuerza. Hoy la pelea está entre si Vamos Corrientes mete 2 diputados o Fuerza Patria mete 1. Ese es el debate. Para que pase eso, Vamos Corrientes debería duplicar en votos a Fuerza Patria. Si Vamos Corrientes duplica en votos a Fuerza Patria, al tercero, si el primero duplica en votos al tercero, el primero se lleva a 2 diputados. Si no duplica, se lleva 1 cada uno. La distribución del sistema DOM. Sí. Que por eso te decía que si Fuerza Patria no saca un diputado sería una catástrofe para ellos electoral, digo, en términos electorales. Sí. Y además que también... Pensando que pone en juego, bueno, un diputado también. Sí, pero más allá del poner un diputado o no, yo me quedo con este otro número que diste, que me parece que el que puede llegar a mirar un poquito a futuro de Fuerza Patria como estructura política, este es el número desesperante. Digo, sub-25 es el voto más duro que no quiere nada del peronismo. No quiere, o sea, vota en base a su experiencia en la pandemia, si vamos ya a la sociología. Ese público sub-25 vota en base a lo que todavía vota en base a lo que vivió en la pandemia. ¿Todavía? Que es que no, sí, le agarró a los 16, 17 años, muy, muy marcado. Todavía vota en base a eso. Otra conclusión de la encuesta de intención de voto: La Libertad Avanza mejora considerablemente su performance, 9%. su performance. Además de que tiene una mejor candidata, creo yo. Virginia Gallardo. Virginia es en este escenario de salir de una elección del 9%, tener una candidata como Virginia ya conocida, que no viene de la política más, le beneficia mucho. Y esta cuestión de que el gobierno provincial se plante en la vereda opositora al gobierno nacional beneficia a La Libertad Avanza, porque el que quiere que fortalecer al gobierno tiene una sola opción de voto. El que quiere fortalecer opciones opositores tiene más opciones de voto. Ahí está la cuestión.
Igualmente está abierto, veremos en una semana cómo se resuelve todo esto. Queda la conversación de cómo influye la boleta única papel, qué pasa con eso, sin el boleteo, sin estructuras y demás, a ver cómo influye verdaderamente. Corrientes por ahí no va a ser una cuestión tan compleja, habría que mirar más Chaco, porque ahí se votan 2 categorías y ahí hay que ver cómo juega el número, el voto impugnado y el voto en blanco, que son los indicadores que nos van a traer nuevas la boleta única de papel. Y a nivel próximos pasos, a fines de noviembre, principio de diciembre, que desde Integrarnos vamos a tener la encuesta de humor social, que es trimestral, que hacemos ya hace 2 años. Y ahí vamos a hablar un poco de cuáles son las expectativas para con el nuevo gobierno provincial en la provincia de Corrientes. Obviamente que estaremos esperándotelo totalmente abierto. Gracias por venir, buen trabajo y seguiremos en contacto, seguiremos hablando. Así es, Daniel, gracias por la invitación. Marcelo, @integrarnos.oc en Instagram. La gran mayoría de los estudios, los estuve hablando, son públicos, están colgados ahí, solamente tiene que entrarlos y pedirlos o hacer clic en los links. Y feliz Día de la Madre. Para Marcelo Velázquez con nosotros. Gracias, muy amable. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chao, gracias.